Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Porfa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hace una semana estuvimos hablando acerca de la sangre de Jesús. Marco les estuvo compartiendo la sangre de Jesús. Es un arma, por decirlo así, de defensa que los creyentes tenemos, pero a lo largo de los años hemos declarado cosas respecto de la sangre de Jesús sin tener mucho entendimiento al respecto. Y los cristianos aprendemos a declararnos cubiertos con la sangre de Jesús, pero nada más sabemos repetirlo. No vamos más allá. Sabemos de pronto que nuestros pecados fueron lavados con su sangre y ya, pero no tenemos mucho más para decir. Y en medio de una iglesia penetrada por las tinieblas, en medio de una iglesia como la iglesia contemporánea, una iglesia centrada en sí misma, hoy no se habla de la sangre de Jesús. Y por eso es importante que nosotros nos apercibamos del real significado de la sangre de Jesús, de lo que nosotros tenemos, de los regalos que tenemos en Cristo. Pero no vamos a utilizar las armas que tenemos si nosotros no consideramos que estamos en una guerra. Si nosotros no tenemos el suficiente entendimiento para darnos cuenta que estamos en una batalla de tipo espiritual. Y lógicamente, pues como no estamos en guerra, no hay que utilizar ninguna armadura de Dios, ni cubrirnos con la sangre de Jesucristo. El creyente promedio anda desapercibido al respecto. Difícilmente recordamos en las mañanas ponernos la armadura de Dios, por ejemplo. No sé si hoy se puso usted la armadura de Dios. Pero en el camino estamos orando para que Dios nos dé entendimiento y podamos discernir que tenemos una profunda necesidad de conocer las armas que Dios nos ha dado y usarlas. Si no, vamos a ser completamente vulnerables frente a las acechanzas del maligno. Es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que si no nos ponemos la armadura, no podemos estar firmes contra las acechanzas del maligno. Y el maligno no nos va a acechar por ahí cada año por la Cuaresma. No, el maligno no descansa en su tarea de sembrar engaño, mentira, en su tarea de que usted y yo definitivamente no conozcamos al Señor Jesús, no crezcamos espiritualmente. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios bendiga su palabra. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay alguien que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cuándo se va a manifestar Satanás con todo su poder y sin ninguna clase de obstáculo? Cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Y lógicamente con nosotros se va el Espíritu Santo. Inmediatamente Satanás va a tomar todas las medidas necesarias para seguir ganando millones y millones de almas para él, ¿cierto? Por expresarlo de esa manera. Si usted y yo leemos esto y pensamos en el libro de Apocalipsis, usted y yo nos damos cuenta que Satanás no está jugando. Esto no es un parque de diversiones, este mundo, sino que es un campo de guerra, como lo decía Tozer, un escritor de apellido Tozer. Esto es un campo de guerra. No está la iglesia, no está en escena el Espíritu de Dios, y este mundo queda completamente a expensas del maligno. Completamente a expensas del maligno. Y usted y yo sabemos lo que va a suceder en aquel tiempo que se llama la Gran Tribulación, que es lo que narra el libro de Apocalipsis. Y usted y yo sabemos que va a haber un periodo donde a los creyentes se les va a perseguir para matarlos. Porque esto es de vida o muerte. Es más, si hoy Satanás nos pudiera matar a usted y a mí, ya nos hubiera matado. Ya nos hubiera matado. Y sin embargo, a veces pensamos que no es menester que hablemos del reino de las tinieblas. Hoy detiene la acción de ese misterio de la iniquidad el Espíritu de Dios. Y lógicamente usted y yo, que somos usados por el Espíritu Santo. ¿Puestos para qué? Puestos para dar testimonio de la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. ¿A quién? A los principados y a las potestades. Puestos para tomar las armas que Dios nos ha dado y para conquistar esta tierra para la gloria de Dios. Es una batalla, convénzanse de que es una batalla. Así que utilice las armas que el Señor le ha regalado. Marco les estuvo compartiendo dos detalles importantes. La sangre no se quedó, no fue que se derramó por ahí en la tierra y ya es un hecho histórico chévere, bonito, no. La sangre es rociada en el creyente. Usted y yo somos rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. Y cuando usted y yo somos rociados con la sangre de Jesucristo, podemos disfrutar de la protección de Dios. Marco les decía seguramente que en el libro de Éxodo, si no hubieran con la brocha untado de sangre los dinteles de las puertas, sino que hubieran dejado la sangre allá dentro de la casa en un recipiente, ¿qué hubiera pasado? En esa casa se hubiera muerto el primogénito. La sangre es para hacer ¿qué? Rociada. Yo me tengo que apropiar de que soy rociado, de que soy lavado, que soy cubierto con la sangre de Jesucristo. Es importante que usted y yo lo declaremos.
Y les hablaba de un pasaje del libro de Éxodo en el capítulo 24. El pueblo de Israel viene de tener una experiencia muy fuerte. El pueblo de Israel viene de estar frente al monte Sinaí o al lado del monte Sinaí. Y el pueblo de Israel al lado del monte estaba espantado, estaba lleno de temor, de miedo. Y sin embargo, producto de que Dios llama a algunos príncipes del pueblo con los sacerdotes y Moisés, y entonces, ¿qué hace el sacerdote? ¿Qué hace Moisés? Los rocía, por expresarlo de esa manera, con la sangre de Jesucristo, y el cuadro que se describe allí es espectacular. ¿Qué pasó con esos príncipes? ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿De qué disfrutaron? De sentarse a la mesa del Señor. Después de que habían tenido una experiencia de que nadie se podía, ¿qué? Nadie se podía acercar. Pero son rociados con la sangre de Jesucristo y disfrutan de una cena con el Señor, que me parece espectacular. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en el corazón, obviamente usted y yo fuimos rociados o lavados con la sangre de Jesucristo. Eso se aplicó a nuestras vidas. ¿Y qué recibimos en ese momento? Nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Jesucristo. Alguien que nos lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Una Biblia rápida. ¿Quién lo tiene? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre lavó nuestros pecados. La Biblia dice que lo que sucedió en otros términos es que Dios sepultó nuestros pecados en el fondo del abismo. Es lo que enseña la Escritura en el libro de Miqueas. La Biblia dice que tanto como están alejados el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuál es el poder de la sangre de Jesús? El poder de la sangre de Jesús es impresionante. Y no nos podemos quedar solo, lo amplío de esa manera porque no nos podemos quedar solo diciendo, lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, uno de los nombres de Jesús es el Cordero de Dios. ¿Y qué hizo el Cordero de Dios? Quitó nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Hablando de los pecados, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y la Biblia nos dice que no tenemos que estar concentrados en un conjunto de normas que tenemos que cumplir, sino que tenemos que estar concentrados ¿en quién? En el Señor Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y obviamente dejarlo vivir a Él su vida en nosotros y a través de nosotros. Ese es el llamado de Dios. Por eso hay que profundizar cuando decimos con su sangre lavó nuestros pecados. Jesucristo en la cruz, antes de morir, una de sus palabras fue consumado es. ¿Recuerdan? ¿Qué estaba diciendo? Pagado es. Antiguamente, como ya lo hemos compartido en algunas ocasiones, a un preso se le ponía la lista de sus delitos al lado de su celda. Cuando cumplía la condena se le ponía un sello que decía pagado es, y las puertas de la cárcel se abrían y el preso podía salir libre. Jesús dijo,
pagado es, y puso un sello al lado de la lista de nuestros pecados, sobre la lista de nuestros pecados. ¿Quién nos puede acusar hoy entonces? ¿Quién nos puede acusar? Nadie. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. La sangre de Jesucristo lavó nuestros pecados. Y es un hecho bien, pero bien importante que usted y yo lo debemos tener en cuenta. Primera de Corintios 6, 19 y 20. De memoria se lo saben, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nadie sale si no se memoriza ese versículo. Esos dos versículos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que pagó el Señor Jesús por ti? ¿Cuál fue el precio? Fuimos comprados por su preciosa sangre. Así que la sangre no solo lavó nuestros pecados, sino que fue el pago que Él dio por usted y por mí. Ahora le pertenecemos a Él, ahora somos propiedad de Él, ahora nos compró. Y todo eso fue ¿a través de qué? De la sangre, la preciosa sangre de Jesús. Es por eso que usted y yo no tenemos ningún derecho sobre nuestras vidas, porque usted y yo no somos los dueños de nuestra vida. Y una de las cosas que uno tendría que repetir siempre, que tendría que estar confesando y pidiéndole a Dios que le abriera a uno el entendimiento para que todos los días lo pudiera comprender de mejor manera, es ese hecho, el hecho de que yo no tengo ningún derecho sobre mi vida, de que yo le pertenezco a Él, porque no pagó cualquier precio por mí, pagó con su sangre. ¿Cuántos de ustedes sí creen que son propiedad de Dios, que le pertenecen a Dios, que no son ustedes los dueños de ustedes mismos? ¿Sí creen eso o no? Le pertenecemos a Dios. Y no pagó con oro, ni plata, ni piedras preciosas. Pagó con su preciosa sangre por usted y por mí. Así que su tiempo es de quién. Ya no podríamos decir ni su tiempo. ¿El tiempo es de quién? Es de Él. Sin embargo, no tenemos tiempo para dedicarle a Él. Terrible, pero todo el tiempo es de Él y lo decimos con facilidad, ¿no? Todo lo que somos y tenemos es de quién. Es de Él. Sin embargo, difícilmente soltamos y le honramos. Pero sí es fácil decir que todo es de Él. No son repeticiones vanas. En la práctica tenemos que vivir la genuina vida cristiana. Siempre lo he planteado de esta manera. Nosotros no somos los que le damos tiempo a Dios. Dios es el dueño de la totalidad de nuestro tiempo. Recuérdenlo. Y Él a usted le da tiempo para que le dedique a su familia. Y le da tiempo para que usted trabaje. Y le da tiempo para que usted descanse. Pero nosotros los creyentes pensamos, no, que el tiempo es de nosotros y que vamos a ver si le sacamos un rato a Dios. Vamos a ver si le dedicamos algún tiempecito a Dios. Y lógicamente, pues no se lo sacamos muchos. Y siempre ponemos obstáculos para una y otra cosa. Siempre me han escuchado decir que cuando hablamos de capacitación, Martica, ¿cuánta gente debiera estar haciendo la capacitación en la iglesia?
todo el mundo, creo yo, que a todos nos debiera encantar conocer a Dios y que todos debiéramos pagar el precio más alto con tal de conocerlo. ¿O a usted no le gusta conocer a Dios? Hijos de Dios, lo más excelente es lo que enseña la Biblia, es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más espectacular de la vida. Pero el tiempo es ¿de quién? Es mío. Pero cuando en la iglesia decimos, bueno, y usted le pertenece a Dios, todo lo suyo le pertenece a... Amén. Muy fácil decir amén. Pero no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto valora usted que el precio que pagaron por usted fue la sangre preciosa de Jesucristo? ¿Usted sí alcanza a valorar eso? ¿Recuerdan un PowerPoint que circulaba hace años? Alguna vez lo utilizamos en una noche de paz. Y allí se plantea que de pronto comenzaron a escucharse noticias de que había una plaga sobre todo el planeta que estaba matando a la gente de un día para otro y que la gente se contagiaba y que no sabían cómo y que definitivamente la plaga se estaba extendiendo por toda la tierra. Y entonces estaban haciendo por ahí exámenes en todos los lugares para ver cómo se conseguía el antídoto. No me acuerdo muy bien del PowerPoint, pero más o menos creo que era así. Karin, me corrige, si no es porque ya me dijiste que sí. Y entonces, claro, encontraron a un niño que tenía el tipo de sangre correcto y con la sangre del niño se podía hacer el antídoto. Entonces la familia dijo, ok, que le hagan entonces una transfusión o que le saquen lo que le tengan que sacar. No, señor, no, señora, lo que pasa es que necesitamos toda la sangre de su hijo. ¿Cómo? Sí, necesitamos toda la sangre de su hijo. Para salvar a la humanidad, para hacer el antídoto, ustedes tienen que renunciar a su hijo tiene que morir. Y aquella pareja entregó a su hijo para salvar a la humanidad. Días después se le estaban rindiendo todos los homenajes a aquel chico, a la familia por lo que habían hecho. Pero lógicamente después de unos días se acaba el alboroto y todo el mundo se olvida, ¿sí o no? Así no sucede a los cristianos. El Padre entregó a su Hijo, el unigénito. Nadie más podía salvarnos de esa plaga que nos iba a llevar a la condenación eterna a todos, de esa plaga que nos iba a matar a todos. Y Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a su unigénito, por amor a usted y por amor a mí. Y a veces se nos olvida eso y no le damos valor a eso que se llama el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Con su sangre nos compró. No fue cualquier precio. Con su sangre nos compró. Tu tiempo es de Él. Habilidades, talentos, recursos, todo. ¿Tu familia es de quién? Todo le pertenece a Él. ¿Cuándo le vamos a entregar los derechos? ¿Cuándo le vamos a entregar los derechos? ¿Cuándo va a ser el bendito día que le decimos, ok, de corazón y con pleno entendimiento te entrego todos los derechos? Así que fuimos lavados con su sangre de nuestros pecados, fuimos comprados con su sangre, fuimos justificados o reconciliados con su sangre. ¿Quién nos lee Romanos 5:9? La Biblia más rápida.
¿Justificados qué? La justificación fue en su sangre, el valor de la sangre de Jesús. Y cuando estudiamos la capacitación decimos que la justificación tiene que ver no solo con que somos declarados justos delante de Dios, sino con que se nos coloca un vestido completamente nuevo, como lo plantea Zacarías. Fuimos reconciliados por su sangre, éramos enemigos de Dios y ahora ¿qué somos? Amigos de Dios. Íbamos camino de muerte y Él nos rescató de allí. Fuimos redimidos por su sangre, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, recuerdan, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, y fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata. No, dice allí que fuimos rescatados con su preciosa sangre. La palabra redención significa rescate. Y tiene que ver con el ejemplo que les contaba ahora, con la historia que les contaba ahora. Todos éramos esclavos. ¿Quién nos podía rescatar? Ningún otro ser humano nos podía rescatar. Un esclavo no podía rescatar a otro esclavo. El único que nos podía rescatar era alguien que fuera libre. Y por eso vino el segundo Adán, el postrer Adán. ¿Y qué hizo con nosotros? Ese que no pecó, el que no conoció pecado, el que era libre, a usted y a mí nos rescató, nos redimió, rompió las cadenas que nos ataban a la esclavitud y nos declaró completamente libres. Y todo eso lo hizo, ¿cómo? Por su sangre, el valor de la sangre de Jesucristo. Ahora, lo más espectacular es que usted y yo podemos tener comunión con Dios hoy en día. Obviamente la comunión con Dios se pierde cuando usted y yo pecamos. Efesios 2:13 dice que Él nos hizo cercanos por la sangre de Jesucristo, que Él nos acercó a Él por la sangre de Jesucristo. Si hablamos del conflicto con el reino de las tinieblas, Apocalipsis 12:11 dice que nosotros le hemos vencido, hablando de la victoria sobre Satanás, con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. ¿Cuál será la palabra del testimonio? Pues tenemos que declarar que esa sangre tiene poder y que con esa sangre Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que declarar. Esa es la palabra del testimonio. Sin embargo, a pesar de que fuimos lavados con su sangre, a pesar de que fuimos justificados, reconciliados, a pesar de que fuimos redimidos, etcétera, etcétera, y todo eso lo tenemos por el hecho de haber recibido a Jesús en el corazón. Puede que hoy usted y yo no estemos disfrutando del ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para tener comunión con Él y para disfrutar de protección en términos de nuestra lucha espiritual. Vamos a mirar el libro de Primera de Juan, capítulo 1,
verso 7. ¿Quién es rociado hoy con la sangre de Jesucristo? ¿Quién puede disfrutar hoy del regalo precioso de ser rociado con la sangre de Jesucristo y disfrutar de cercanía con su Dios y disfrutar de comunión íntima con Él y disfrutar de protección frente al maligno? Versículo 7 dice, leamos desde el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en luz? Andar en luz, conforme lo dice allí, es tener comunión con Él, ¿cierto? Nosotros estamos disfrutando del reino de la luz. Y lógicamente, si nosotros no tenemos comunión con Dios, pues caminamos, a pesar de que estamos en el reino de la luz, caminamos dentro del síndrome de la oscuridad, tristemente. A pesar de que fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas. Si nos devolvemos unas hojitas a Primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué dice el versículo 2? ¿Quién me lo lee con voz de trompeta? A ver, Fer, ¿qué dice? Ajá. Una versión Reina Valera, ¿quién no la lee? Primera de Pedro, capítulo 1, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuándo se hace hoy en día real el hecho de ser rociados con la sangre de Jesucristo? ¿Cuándo, hijos de Dios? ¿Cuándo qué? ¿Qué dice el versículo? El otro decía, cuando andamos en luz, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando tenemos comunión con Él. Pero aquí está claro, mucho más claro. ¿Para qué? Obedecer. Somos rociados con la sangre de Jesucristo cuando vivimos una vida de obediencia. Así que si usted y yo no estamos obedeciéndole a Dios en algún área de nuestra vida, sencillo, usted se puede declarar cubierta con la sangre de Jesucristo y cubierto con la sangre de Jesucristo, pero eso es una vana repetición carente de sentido, porque usted está viviendo una vida de desobediencia. Así de sencillo. Siempre les he dicho algo que es importante y se los vuelvo a repetir. Cualquier cristiano que quiere vivir una vida conforme Dios lo anhela, se sienta y hace un cuadrito y pone cada área de su vida. Familiar, laboral, social, financiera, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada área de mi vida?
¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque cuando yo no estoy obedeciendo, entonces estoy espiritualmente con las puertas abiertas. Ahora decíamos algo importante. ¿Todo le pertenece a Dios o no? ¿Sí o no, George? George, todo le pertenece a Dios. ¿Su tiempo o el tiempo le pertenece a Dios? De las 24 horas de tu día, ¿cuántas le pertenecen a Dios? Y si usted las toma para usted, yo le hago una pregunta. ¿Está en desobediencia? ¿Sí está en desobediencia o me equivoco? Si usted dice, no, yo estas horas son para mí, no, olvídese, yo no le voy a dar prioridad a Dios y a las cosas de Dios. Estas horas son para mí y las voy a utilizar de esta y de esta y de esta manera, yo decido. Pregunto, ¿usted está en desobediencia? Y bueno, ¿y si está en desobediencia, está en pecado o no? Hijos de Dios, en medio de una batalla espiritual, usted y yo no nos podemos dar licencia para caminar en pecado. Y que los días pasen, y los días pasen, y los días pasen, y nosotros caminando en pecado. Pero no tenemos el entendimiento para decir, estoy caminando en pecado, me voy a arrepentir, sino que nada más tenemos el entendimiento para decir, aleluya, y amo a Dios con todo mi corazón. Pero en la práctica, ¿eso es qué? En la práctica no es real. Para obedecer y ser rociados. ¿Para qué te eligió Dios, mujer? ¿Para qué te eligió Dios, varón? ¿Para qué te eligió? ¿Para que evangelizaras? ¿Para qué te eligió, mujer, el Señor a ti? ¿Para qué te eligió, varón? ¿Para qué te eligió? ¿Para que predicaras? ¿Para qué te eligió? ¿Para que visitaras a los enfermos? ¿Para qué te eligió? ¿Para que dijeras, es que yo voy a la reunión familiar? ¿Para qué te eligió? Para que obedecieras. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. Resultado, soy rociado con la sangre de Jesús. ¿Y qué se hace realidad? Victoria sobre Satanás cuando soy rociado con la sangre de Jesús. ¿Y qué se hace realidad? Que puedo disfrutar de íntima comunión con Él. De otra manera, estoy expuesto en medio de esta batalla. Les repito los que les he venido diciendo en las últimas semanas. ¿A qué sabe el triunfo? ¿A qué sabe el triunfo, hijos de Dios? A comodidad, a autocomplacencia, a pereza, a indisciplina, a veces sí y a veces no. A que hoy no quiero. ¿A qué sabe el triunfo? No sabe a eso, ¿cierto? El triunfo sabe a negación. El triunfo sabe a entrega. El triunfo sabe a sacrificio. El triunfo sabe a declarar estas 24 horas o estas horas de vida de este día te pertenecen a ti y yo voy a hacer tu voluntad. Enséñame a caminar en el centro de tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad. Porque no es un juego, hijos de Dios. Su enemigo no se anda con juegos. Su enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. A eso vino su enemigo. Pero a muchos cristianos nos pasa como a la señora colombiana que alguna vez les decía, ¿cierto? La señora colombiana me decía, lo que pasa es que el papito Dios del Nuevo Testamento no es tan bravo como el Dios del Antiguo. El del Antiguo era muy bravo, y Ave María. Pero el del Nuevo es papito Dios, tan amoroso. Dios es inmutable, Dios no tiene sombra de variación. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y usted y yo necesitamos desarrollar algo que se llama temor de Dios, respeto a Dios. No estamos jugando un juego, hijos de Dios.
¿Qué le pasó a Israel porque no escuchó a Dios? ¿Qué le pasó a Israel porque no quiso oír a su Dios? ¿Dónde terminó? Preso de sus enemigos, preso de sus adversarios. Cada que usted se sigue dando licencias, ¿quién va ganando terreno? Sus enemigos van ganando terreno. Tenga discernimiento espiritual y manténgase con la actitud del Señor Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Y el león defiende su territorio o no? El león defiende su territorio. El león no permite intrusos en su territorio. Hay de aquel que venga a tocarle su manada. Tiene problemas con el león. ¿Cuál es su territorio, mujer? ¿Cuál es su territorio, varón? Pregunto, ¿su territorio está expuesto? Pregunto, ¿en su territorio hay vallas protectoras? O tal vez usted tendrá que arrodillarse y decir, perdóname, porque por mis actitudes, perdóname, porque por no obedecerte, perdóname, Señor, porque por mi insensibilidad, mi territorio que se llama mi casa, mi empresa, etcétera, 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 no tiene vallas protectoras y está siendo penetrado por el maligno. Desarrollemos sensibilidad, hijos de Dios, y cual león, tomemos medidas y peleemos por nuestro territorio, milagritos. Peleemos por nuestro territorio. ¿Nos visitas hoy? Así, hijos de Dios, que vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Hay el antiguo himno, ¿recuerdan? El himno que cantamos en 1815. Hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Bueno, algunos de ustedes no conocieron esa canción. Ustedes no nacieron en 1815. Hablo de nacer espiritualmente hablando, pues. Porque en otros términos estamos jóvenes todavía. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro allí en la presencia.